La oscuridad siempre encuentra su camino de vuelta. He vivido durante años bajo un sol prestado, una luz que nunca fue mía, y ahora las sombras se alargan para reclamarme. No busco redención. Esa palabra es demasiado pura para mi boca. Tampoco creo que haya escapatoria posible. No realmente. Los fantasmas tienen paciencia y el mío, el más persistente de todos, finalmente me ha acorralado. Por eso escribo esto, la verdad desnuda, antes de que el último hilo que me une a una cordura frágil se rompa. Cometí un asesinato. La víctima fue Elena, mi esposa. Éramos jóvenes, o eso creíamos entonces, con la vida extendiéndose como un lienzo en blanco, pero el blanco puede mancharse fácilmente. Nuestra relación se había agriado con la lentitud corrosiva del óxido. Las palabras amables se volvieron escasas, reemplazadas por silencios cargados y reproches punzantes. Yo me sentía atrapado, como un pájaro en una jaula dorada, y Elena, ella parecía disfrutar de su papel de carcelera. La idea germinó como una mala hierba, pequeña al principio, casi imperceptible, pero sus raíces se fueron extendiendo, alimentándose de mi frustración y mi rabia silenciosa. Quería liberarme, pero la idea del divorcio me aterraba, las consecuencias sociales, la vergüenza. Así que pensé en una solución más permanente. El plan fue frío, metódico, como tallar una estatua de hielo. Durante semanas observé sus rutinas, sus paseos matutinos por el parque cercano, la hora exacta en que regresaba. Empecé a guardar pequeñas cosas. Una cuerda resistente encontrada en el garaje, pastillas para dormir que fingí necesitar para el insomnio. Investigué venenos en línea, descartando aquellos demasiado obvios, decidiéndome finalmente por uno de acción rápida y difícil de rastrear. Lo conseguí a través de un contacto turbio, un marinero viejo al que conocí en un bar del puerto. El dinero cambió de manos bajo la luz mortecina de una farola. La noche elegida era similar a tantas otras. Lluvia fina golpeando las ventanas, el sonido monótono de la televisión en el salón. Preparé su té, añadiendo las gotas incoloras e inodoras al líquido humeante. Mi mano temblaba ligeramente, pero logré mantener la compostura mientras se lo ofrecía con una sonrisa forzada. Ella bebió sin sospechar nada, absorta en su programa. Me senté frente a ella, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, un tambor sordo anunciando el horror. A medida que el veneno hacía efecto, su rostro se contorsionó en una mueca de sorpresa y dolor. Intentó hablar, pero solo un gorgoteo salió de su garganta. La vi desplomarse en el sofá, sus ojos vidriosos fijos en la nada. El pánico me invadió como una ola helada. Comprobé su pulso, inexistente. Luego actué por instinto. La arrastré hasta el coche, el cuerpo inerte volviéndose pesado y difícil de manejar. Conduje hasta las afueras de la ciudad, a un descampado solitario que conocía bien. Cavé una tumba superficial bajo la luz vacilante de la luna, mis manos arañando la tierra húmeda. El olor a barro y a lluvia se mezclaba con el nauseabundo hedor del miedo. Después volví a casa, limpiando cada rastro, cada huella de mi crimen. Lavé la taza de té con una obsesión maníaca. Fregué el suelo, quemé la ropa que llevaba puesta. Me deshice del resto del veneno y de la cuerda, arrojándolos en diferentes contenedores a kilómetros de distancia. Durante los días siguientes representé el papel del viudo afligido. Lloré en público, organicé un funeral discreto, respondí a las preguntas de la policía con una calma estudiada. Nadie sospechó. Era el marido desconsolado, la víctima de una tragedia inesperada. Pero la verdad es un ácido que corroe desde dentro. La culpa se convirtió en un huésped permanente, royendo mis entrañas. Cada noche, al cerrar los ojos, veía el rostro de Elena, su última mirada de sorpresa y traición grabada en mi memoria. Escuchaba el golpe sordo de su cuerpo al caer, sentía la textura fría de su piel muerta bajo mis dedos. Viví con el constante temor de ser descubierto. Cada llamada telefónica inesperada, cada coche de policía que pasaba por mi calle, me hacía saltar el corazón. Me volví paranoico, viendo acusaciones en las miradas de la gente, escuchando juicios en susurros ininteligibles. Hubo momentos en que estuve cerca de confesar. La presión se volvía insoportable, como si una fuerza invisible me empujara hacia la verdad. Pero el miedo era más fuerte, el miedo a la cárcel, al oprobio, a la condena eterna. Así que seguí adelante, construyendo una fachada de normalidad sobre un pozo de putrefacción. Los años pasaron. El dolor de la ausencia de Elena se desdibujó para otros, pero para mí permaneció como una herida abierta que nunca cicatrizaría. Intenté rehacer mi vida, pero la sombra de mi crimen siempre se interponía en el camino. No merecía la felicidad, lo sabía. Ahora la enfermedad me consume lentamente. Siento cómo mi cuerpo se debilita, cómo la vida se escurre entre mis dedos. Quizás esta sea mi penitencia, una muerte lenta y solitaria, atormentado hasta el último momento por mis recuerdos. Pero no es suficiente. Necesito decir la verdad, aunque sea estas hojas de papel, antes de que el silencio me ahogue por completo. El parque donde solíamos pasear aún existe. Los árboles han crecido más altos. A veces, en mis sueños febriles, puedo oler las flores que a ella tanto le gustaban, mezcladas con el hedor de la tierra removida. Esta confesión es mi último aliento, la llave que abre la puerta de mi propia prisión. Ahora dejo que la oscuridad me trague por completo.